Periodo de ensayo y error: la reactología de Konstantin N. Kornilov. Konstantin Nikolayevich Kornilov fue un psicólogo soviético, miembro activo de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS desde 1943 y jugó un papel decisivo para la reconstrucción metodológica de la psicología sobre la base del materialismo dialéctico en los primeros congresos de psiconeurología. Kornilov es fundador y promotor de la reactología, introduciendo por primera vez este término en su escrito titulado "La doctrina de las reacciones del hombre desde un punto de vista psicológico" de 1922. El reactólogo se enfocaba en medir la velocidad, fuerza y forma del curso de una reacción y el descubrimiento jerárquico de las reacciones. Todo esto apoyado con experimentos dinamométricos, cronométricos, gráfico-motores, entre otros, y la finalidad principal de todos estos experimentos era poder controlar las reacciones mediante la educación y el cambio social. En escritos posteriores se puede ver que Kornilov pretendía construir una psicología que supere el mentalismo idealista y a su vez el mecanicismo o materialismo vulgar. Kornilov también hizo un gran esfuerzo en tratar de salir del emergentismo de Bechterev y del empirismo. Aunque la postura de Kornilov se aproximó más al marxismo, no lo logró plenamente, ya que no conocía a fondo la filosofía marxista. Al no entender el significado de los principios de transformación dialéctica en la materia y del carácter del reflejo activo del conocimiento, no es capaz de explicar naturalmente la génesis y la naturaleza de la conciencia humana, el verdadero objeto de estudio de la psicología. Kornilov también afirmaba que todos los procesos psíquicos son propiedad del cerebro, la materia más altamente organizada. El enfoque genético y social de Pavel Petrovich Blonsky. Pavel Petrovich Blonsky fue un profesor de pedagogía informado en las teorías innovadoras europeas que desde entonces se fueron conociendo como las propias del movimiento de la escuela nueva o la educación activa, que pretendió entrasen en confluencia con una interpretación radical de las ideas marxistas del trabajo productivo combinado con la educación intelectual. Blonsky intentó convertir a la psicología en una ciencia natural basándose en la reflexología de Bechterev. Aparte, cabe mencionar que fue el primer psicólogo en afirmar que había una necesidad de tener una psicología marxista, aunque éste no lo lograra. Durante su carrera, Blonsky se dedicó a criticar de forma exitosa el idealismo de distintos psicólogos, por ejemplo, el de Lossky o Chelpanov. Parte de esto, Blonsky era más partidario de una psicología de la mente al estilo de la escuela de Wurzburgo. Al mismo tiempo que criticó el idealismo, también criticó la concepción metafísica del hombre, que defiende el carácter eterno e inmutable de su naturaleza. Sin embargo, según Blonsky, la naturaleza humana cambia según el medio social y con ella también cambia cualitativamente su actividad. De ahí parte su interés por el enfoque genético para comprender el origen de la actividad psíquica en general particular la psicología del niño y del desarrollo. Blonsky está muy próximo a la reflexología y a la reactología y además no comprendía bien el enfoque materialista dialéctico de la interpretación de Lenin y por esto su postura nunca logró desprenderse del mecanicismo. La psicología soviética se aprovechó del entusiasmo de Blonsky por su enfoque evolutivo y por hacer una psicología del hombre inmerso en la problemática de la clase social. Blonsky pretendía elaborar una pedagogía puramente marxista en su obra La Escuela del Trabajo. Elaboró un plan para poner en práctica sus ideas marxistas de la pedagogía. Segundo tema: el papel de Vygotsky y su escuela en la construcción de la psicología soviética. Acontecimientos que propician el esclarecimiento del enfoque marxista de la psicología. El primer acontecimiento se llevó a cabo del 10 al 15 de enero de 1923, cuando en Rusia se celebra el primer congreso de neuropsicología, y aunque los organizadores Chelpanov y Nechayev pretendían continuar en una línea idealista y subjetivista, ocurrió completamente lo contrario, ya que esto da inicio a la psicología marxista. El segundo acontecimiento fue del 3 al 10 de enero de 1924. Se celebra el segundo Congreso de Neuropsicología en Leningrado. En esta reunión destaca que Basov criticó la postura idealista de Chelpanov y también la posición mecanicista y materialista de la reflexología de Bechterev.
al reconocer la diferencia que debe existir entre el estímulo en sí y el estímulo para que el hombre, adquiriendo de hecho una diferente significación en función del propio sujeto. Cabe mencionar que esta idea se aproxima al concepto de actividad fundamental en la psicología soviética. Otro punto que destaca este congreso fue la ponencia de Kornilov sobre el método dialéctico de la psicología. Y el tercer acontecimiento sucedió en 1925 con la publicación del artículo elaborado por Vygotsky titulado La conciencia como problema en la psicología del comportamiento, en el que defiende el estudio de la conciencia en la psicología, ya que este concepto era ignorado por los conductistas y no estudiado adecuadamente por la psicología tradicional. Aportaciones de Lev Semyonovich Vygotsky y la Escuela Histórico-Cultural. La obra de Vygotsky sigue vigente hoy en día, ya que hizo un descubrimiento esencial a la luz del materialismo dialéctico, el carácter sociohistórico del psiquismo humano y su determinación externa y cultural en la vida social, pero además estos criterios teóricos fueron desarrollados sobre la base de investigaciones concretas y se proyectaron hacia la psicología aplicada de manera tal que hoy en día aún abren senderos prometedores a la ciencia psicológica. La obra de Vygotsky fue continuada por grandes psicólogos como Luria o Leontiev, entre otros. Por esto, Vygotsky es el psicólogo soviético que más ha trascendido a lo largo de la historia. Para Vygotsky, la esencia de la conducta humana constituye el hecho de que está formada por herramientas materiales o técnicas y por los signos. Las herramientas materiales son las que le proporcionan al hombre la vía o manera de actuar sobre el medio, y los signos tienen significados y se orientan hacia dentro de la persona como una medida para autorregularse. Además de esto, Vygotsky diferenció dos tipos de conceptos, los espontáneos y los científicos. Los espontáneos corresponden al conocimiento empírico, y los científicos se aprenden en la instrucción formal y responden a la esencia. El aporte fundamental de Vygotsky fue la demostración y aplicación de una gran verdad que consiste en el carácter sociohistórico del ser humano y en su determinación por la cultura y la vida social. Básicamente, la teoría sociocultural de Vygotsky es la que pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. En la obra de Vygotsky escribe: existen muchos aportes y afirmaciones en el sentido de reconocer el rol activo y creador o constructor de la subjetividad, lo cual se ha enfatizado en la obra de algunos de sus seguidores. El concepto de Vygotsky sobre la situación social del desarrollo destaca tanto la importancia de los determinantes sociales externos como el rol de la subjetividad ya formada. Su noción del desarrollo próximo indica cómo el sujeto es capaz de crear activamente a partir de lo ya asimilado. Sus puntos de vista sobre las enseñanzas destacan la necesidad de una participación activa y creadora del estudiante de la misma. Además, este gran psicólogo diferenció dos vías del desarrollo psíquico: la evolución natural y la evolución histórico-social. Estas dos están contrapuestas y, como afirman diversos psicólogos como Rubinstein, Vygotsky confrontó dualísticamente el desarrollo cultural con el natural y consideró este como desarrollo como un sociologismo genético. El periodo crítico de la psicología soviética. Este es un periodo que está conformado entre los años 1928 y 1936 y se caracteriza por una férrea crítica a todo lo que pudiera parecer desviarse de la doctrina oficial marxista-leninista. Las críticas realizadas en este periodo fueron principalmente en 1931 la de Ananiev en la revista de psiconeurología soviética, en donde publica un artículo titulado "Sobre algunas cuestiones de la reconstrucción marxista-leninista en la psicología", en el que, además de renegar sobre la reflexología de Bechterev, ataca a Vygotsky y a Luria, calificando su doctrina como un historicismo vulgar, a pesar de reconocer el interés en este enfoque. Otra crítica se da el 6 de junio de 1931, cuando los afiliados al Partido Comunista del Instituto de Psicología se reúnen para tratar sobre la discusión reactológica, elaboran un informe con el fin de terminar con el mecanicismo, el idealismo y otras corrientes burguesas occidentales y contra la reactología de Kornilov.
Otra crítica se llevó a cabo entre los días 12 y 13 de junio de 1931 en el Instituto de Marxismo-Leninismo de Yakov. Se discute el informe de Salakin sobre la psicología marxista del profesor Korniliov, y en esta misma reunión se critica el enfoque histórico-social de Vygotsky y Luria, calificándolos de pseudo-marxistas y reprochándoles de importar peligrosas doctrinas occidentales tales como el freudismo o la Gestalt. Las principales publicaciones de esta época fueron: en 1934, Rubinstein publica un interesante trabajo titulado Los problemas de la psicología en los trabajos de Karl Marx, donde enfatiza el importantísimo papel de la actividad laboral en la formación de la personalidad. La otra publicación muy importante es el 4 de julio de 1936, cuando se publica un decreto del Comité Central del Partido Comunista titulado Sobre las deformaciones paidológicas en los sistemas del comisariado del pueblo de la institución pública, por el que se rechazó la psicopedagogía diferencial de Blonsky, que había defendido durante la década de 1920, ya entonces criticada por Korniliov, su tendencia biologicista y por sus instrumentos de medidas, test y cuestionarios, un arma excepcional al servicio del capitalismo, pues con apariencia de objetividad se seleccionan a trabajadores demostrando la incapacidad natural de los que no obtienen ciertos puestos de trabajo, lo que justificaría la existencia de las clases sociales. Otra publicación fue en 1936, cuando queda aprobada la Constitución que va a regir la URSS hasta 1977. En esta Constitución se recoge la ideología anteriormente comentada y se refleja la imagen del hombre nuevo, antiindividualista para la sociedad y transformador para la misma por medio del trabajo y la educación. La década de 1940 y la Gran Guerra. Los aspectos contextuales que influyen en el desarrollo de la psicología. Para muchos historiadores, este periodo es la etapa de plenitud de la psicología soviética. Esta guerra deja heridas profundas en Rusia, heridas que la psicología y las ciencias afines les corresponde curar. En todos los hospitales militares se pone en práctica la teoría marxista-leninista de la actividad, que demostró ser sumamente eficaz en el restablecimiento y rehabilitación de las funciones psíquicas de los pacientes afectados por los traumatismos de la guerra. Las principales publicaciones. En el contexto de la guerra y luego de ver la eficacia de la teoría marxista-leninista, Luria escribe una de sus más importantes obras, titulada El hombre con su mundo destrozado. Otra obra muy importante en esta época fue escrita por Teplov, titulada La inteligencia del comandante, una interesante obra donde se basa en el pensamiento práctico de la estrategia militar. Otra publicación interesante fue en 1948, cuando Cherkanov publica un artículo titulado Contra el idealismo y la metafísica en la psicología. Era una dura crítica al libro de Rubinstein titulado Principios de la psicología general, publicada 8 años antes y merecedor de un premio Lenin. Quinto tema. El periodo de 1950 a 1963, la pavlonización e institucionalismo de la psicología soviética. La influencia negativa de Pavlov. Ya en la década de 1950, Pavlov es el psicólogo aprovechable en la línea ideológica del partido. Una de las influencias más negativas que tuvo Pavlov fue, en palabras del propio Luria: el mérito de Pavlov está en enseñar un camino, un método, pero deben derivarse los peligros del pavlovismo, como en los que cayó Smolevsky. Esto ya que, aun reconociendo el método del condicionamiento para explicar muchos aspectos del psiquismo, existen otros métodos de índole histórica y social y que llegan más allá del estudio del hombre. Otro punto negativo era la cercanía ideológica de Stalin, que parecía más próxima al modelo reduccionista de pavloviano que al marcado por el materialismo dialéctico.